el Seminario Práctico de Litigio y Defensa en materia de tránsito, contamos con la participación del doctor Carlos Lafebre. El doctor Carlos Lafebre es abogado en libre ejercicio, graduado por la Universidad UID, es asesor legal en Consorcio Jurídico Cañarte y Cañarte, especialista en tránsito. Ha participado en varios seminarios y talleres en materia de penal y de tránsito. Es capacitador en derecho de tránsito en compañías de transporte público. Ha sido expositor en el segundo ciclo de socializaciones jurídicas de la Universidad Internacional del Ecuador. Ha impulsado y es auspiciante de proyectos de simuladores de accidentes de tránsito que lo realizan en el Instituto Superior Dos Andes. Es asesor legal de varias compañías de transporte y actualmente es socio del estudio jurídico FAS. Bienvenido, doctor. Es suya el auditorio. Sí, muy buenas tardes a todos los participantes a este seminario práctico de litigio y defensa en materia de tránsito. En efecto, pues, antes que nada, pues, mi agradecimiento a Latin Juris por la invitación hacia mi persona a participar en este seminario. El tema que nos ha tocado traer en esta tarde es acerca de las sanciones y medidas cautelares en la materia de tránsito. En ese sentido, vamos a hacer una parte introductoria, ¿no? Que tal vez ya la conozcamos, en el sentido de que la materia de tránsito anteriormente a la promulgación del COIP era una materia, pues, un tanto, podemos decir, autónoma, ¿no? Que se regía en base a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Posteriormente, y claro, y su reglamento de aplicación. Posteriormente, con el COIP, la materia de tránsito viene a ser parte, una rama de la materia penal y se sigue en base al procedimiento, ¿no? Al procedimiento tanto como es en delitos o contravenciones, al procedimiento que se encuentra determinado dentro del Código Orgánico Integral Penal. Las infracciones de tránsito, igualmente como en toda materia penal, sabemos que se divide, pues, en delitos y contravenciones, ¿no? Los delitos se consideran delitos, aquellas infracciones en las cuales los daños materiales ocasionados al vehículo o a los daños que pueda haber, por ejemplo, a la propiedad pública, propiedad privada, sobrepasa los 2 salarios. Asimismo, si es que llegase a haber lesionados, cuando los lesionados sobrepasan, ¿no?, los 4 días de incapacidad. En el sentido de las contravenciones, ¿no?, son infracciones menores, las cuales, pues, está penado por 30 días o hasta 30 días de incapacidad. Y pequeñas infracciones que están determinadas en el COIP, ¿no? Como por ejemplo una contravención, no tener el cinturón de seguridad, pasarse un pare, etcétera, ¿no? Son contravenciones. Puesto que nuestro tema vamos a hacer un análisis, vamos a estudiar sobre cuáles son las sanciones y las medidas cautelares de estas infracciones. Por ejemplo, vamos a ser prácticos, ¿no? Poniendo de que ha existido un accidente de tránsito en el cual solamente ha existido daños materiales. Como sabemos, nace, pues, a partir de un parte policial por parte de los agentes metropolitanos de tránsito en este caso, los cuales, pues, digamos, determinan, ¿no? Dicen, parece que, bueno, los daños materiales parece que sobrepasan los 2 salarios. Entonces, tiene conocimiento Fiscalía General del Estado
especializada pues en delitos de tránsito, iniciará una investigación. Los vehículos vienen a ser aprehendidos con la finalidad de que se practique pues el informe técnico-mecánico para determinar en efecto si se trata de un delito o una contravención. Una vez pues que ya se ha realizado este peritaje, los vehículos son devueltos previa justificación de la propiedad, ¿no? Son devueltos a sus legítimos propietarios. Ahora, luego Fiscalía, o a petición de parte, pues se practicará la pericia de reconocimiento del lugar de los hechos para determinar con causa basal, efectivamente, quién sería el presunto responsable del accidente. También solicitaría, en base pues, a lo que es el artículo 468, de ser necesario, Fiscalía solicitaría la reconstrucción de los hechos, ¿no? Que es una pericia técnica, donde igualmente, en tanto el reconocimiento de reconstrucción, pues se determina con causa basal. La causa basal, pues es la causa directa por la que se pudo haber producido este accidente de tránsito. Ahora bien, una vez que, digamos, se han realizado estas pericias, se determina efectivamente quién es el presunto responsable del accidente. Fiscalía solicitará al juez de tránsito, ya entrando a la etapa procesal, pues la audiencia de formulación de cargos. En esta audiencia de formulación de cargos, pues se procesará a la persona o al conductor que el perito determine que posiblemente pueda ser el causante del accidente. Es ahí, en esa audiencia, donde Fiscalía y el acusador particular, o el abogado de la víctima en este caso, soliciten medidas cautelares. Y va a solicitar medidas cautelares personales y medidas cautelares reales. ¿Para qué? Para garantizar la comparecencia a juicio, ¿no? Del procesado. Estas medidas cautelares personales están determinadas pues, en el artículo 522 del COIP, las cuales, bueno, vamos a hacer lectura, ¿no? Prohibición de ausentarse, la primera, ¿no? Prohibición de ausentarse del país, obligación de presentarse periódicamente ante el juez que conoce el proceso. 3, arresto domiciliario. 4, dispositivo de vigilancia electrónica. 5, detención. 6, prisión preventiva. Medidas cautelares personales que van a estar direccionadas hacia el procesado. En materia de tránsito, normalmente Fiscalía va a solicitar la prohibición de ausentarse del país, con la finalidad de que este procesado comparezca pues, a una eventual audiencia de juicio. Prisión preventiva. Vamos a analizar, por ejemplo, la prisión preventiva en delitos de tránsito. Normalmente, si hablamos, digamos, de un accidente donde solamente existieron daños materiales o lesionados que no son, digamos, graves, no hablemos de unas lesiones de 4 a 8 días, de 9 a 30 días de incapacidad, incluso hasta 90 días. Fiscalía normalmente no va a pedir la prisión preventiva. E incluso en casos donde ha existido muerte, lamentablemente falleció la víctima, no se va a solicitar normalmente la prisión preventiva. Se va a solicitar la prohibición de ausentarse del país y la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que disponga pues el juzgador.
Normalmente dicen, pero bueno, o sea, ¿por qué la prisión no se, digamos, prisión preventiva con causa de muerte, ¿no? Más o menos, ¿por qué existe o existiría eh, un abuso, por decir así, de la prisión preventiva, ¿no? Considerando o como se dice normalmente, es la última ratio, la prisión, ¿no? Entonces, y más que todo, también se puede sustituir la prisión preventiva en delitos, o sea, se puede sustituir con medidas cautelares alternativas en delitos que superen los 5 años de privación de libertad. Hablando de un caso de muerte culposa, en el cual, pues, como vemos, la pena es de 1 a 3 años, normalmente, pues, el juez no va a dar paso a la prisión preventiva porque eh, la prisión preventiva se sustituiría cuando los delitos no sean mayores a 5 años. La prisión preventiva, en casos de tránsito, se puede dar, digamos, cuando exista un delito de tránsito donde ha existido muerte, en donde el causante del accidente haya estado en estado de ebriedad o efectos de sustancias, pues, psicotrópicas, considerando de que la pena es de 10 a 12 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, pasa los 5 años, entonces ahí el juez podría estar dictaminando pues, prisión preventiva. El arresto domiciliario, normalmente, pues, para el arresto domiciliario necesitaríamos, ¿no? Las reglas del COIP, en las cuales, pues, debe estar la persona, o, vamos, una mujer embarazada, o la persona pase los 65 años, es decir, sea un adulto mayor, para acogerse, pues, para dictaminar esta medida cautelar, que es, pues, el arresto domiciliario. El dispositivo de vigilancia electrónica, normalmente, pues, tampoco es una medida cautelar que en la práctica se dé. Igualmente, lo que es la detención y la prisión preventiva, como ya habíamos analizado. El juez o el fiscal solicitará también, dentro de esta audiencia de formulación de cargos, en la que ya el investigado, pues, ya entra a calidad de procesado, medidas de carácter real, con el fin de garantizar el cumplimiento de una posible reparación integral, ¿no? La reparación integral a la víctima, que conlleva, pues, esta indemnización por los daños causados. Hablemos de un delito, digamos, hablemos, por ejemplo, de donde existen solamente daños materiales, ¿no? En el cual, digamos, el juez, pues, observa de que no se ha llegado, ¿no?, a un acuerdo, una conciliación. Normalmente en la práctica, o sea, bueno, y este es un criterio bastante personal, puedo darme cuenta que en efecto el 90% de los delitos de tránsito se llegan, pues, a conciliar, ¿no? Se acogen a los medios alternativos a la solución de conflictos, ¿no? Determinado en el artículo 190 y 663 del COIP. Por ejemplo, hablemos de daños materiales o lesiones. Es un poco raro, extraño, tal vez, de que sigamos todo el proceso o vayamos a una audiencia de juicio, ¿no? Podemos acogernos a estos medios de solución de conflictos, alternativos a la solución de conflictos, antes que termine la instrucción fiscal, que por lo generalmente en tránsito va a durar 45 días de instrucción fiscal. Sin embargo, una vez que se ha procesado o se inicia este proceso al investigado, también se dictan medidas de carácter real, ¿no? Las que están determinadas en el artículo 549, las cuales, pues, voy a enumerar, ¿no? El secuestro, incautación, retención, 4, prohibición de enajenar. Dentro de la materia de tránsito, Fiscalía y el juez, ¿no? A petición de Fiscalía, va a determinar la retención del vehículo causante del accidente de tránsito, ¿no? La retención
y la prohibición de enajenar. Las otras medidas del secuestro e incautación, pues estas normalmente se ven pues más en materia directamente penal, pero en tránsito normalmente se va a determinar estas dos medidas cautelares, tanto la retención y la prohibición de enajenar, con el fin de garantizar el pago o una posible reparación integral a la víctima. Normalmente, bueno, la prohibición de enajenar y la retención. En muchos casos, cuando, por ejemplo, son vehículos, ¿no?, de transporte público, hablando en el caso de un taxi o de un bus, se solicita, ¿no?, la retención del vehículo, ¿no? Pero sucede que a veces no se da paso por el asunto de garantizar el derecho al trabajo. También, bueno, si es un taxi, pues cómo genera los medios suficientes como para mañana reparar el vehículo que siniestró, producto del accidente. Entonces, vamos, por lo general, a regirnos en estas dos medidas cautelares: la prohibición de enajenar y la retención. Bien. Posteriormente, vamos a analizar también esto con respecto a las medidas cautelares. Ahora, al tema que nos ha tocado sobre las sanciones. ¿Qué sanciones habrían en el caso de que, como dije anteriormente, los delitos de tránsito, por lo general, a no ser, excepto, ¿no?, los casos de muerte, pero por lo general, digamos, vamos a llegar a una conciliación, ¿no?, que se materializará en un centro de mediación, de acuerdo a la resolución del Consejo de la Judicatura 327/2014. Ya vamos a llegar a una conciliación por lo general. Pero suponiendo que en efecto no llegamos a tal conciliación. Porque hay veces que, digamos, el cliente cuando dice, no, es que yo tengo la razón porque yo no tengo culpa o no está claro el peritaje, porque como sabemos, como decía pues el doctor anterior, que se puede desacreditar al perito, o sea, no es última, digamos, palabra lo que el perito determina en su peritaje. Normalmente tenemos la costumbre en la práctica, ¿no? El perito determina la causa basal, que el móvil 1, claro, es el responsable del accidente. Ahora sí, verá, arreglemos. Tenemos que arreglar porque eso es lo que es el perito, ¿ya? Y sucede que también en la práctica, muchas veces, los jueces de tránsito, ¿no?, se revisa lo que dice la causa basal. Y si la causa basal dijo tal cosa, eso tiene que ser, ¿no? Y más aún, si es que, digamos, en una audiencia de juicio, tal vez el perito pudo fundamentar este peritaje, normalmente el de reconocimiento lugar de los hechos, y el abogado no pudo desacreditar al perito, a pesar de que tal vez va en contra o la pericia tiene pues ciertos vicios, ciertos errores, que normalmente el perito, para realizar este peritaje, observa, ¿no?, las cuestiones externas que hayan existido en el momento del accidente, las versiones, si hay testigos, si hay cámaras, todos los elementos que puedan el perito para determinar y realizar su informe. Y más que todo, se basan en el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito es fundamental para la realización del peritaje y también para utilizar digamos, en una audiencia de juicio, acreditar o desacreditar al perito, porque los informes muchas veces vienen errados. Y si no revisamos bien el informe, no solamente la causa basal, sino todo el informe, incluido lo que manifiesta, por ejemplo, el reglamento de tránsito, podemos desacreditar
o como se dice normalmente, tumbar o echar abajo una causa basal. Entonces, digamos, no hemos llegado a una conciliación, ¿ya? Nos vamos hasta una audiencia de juicio en la cual, desgraciadamente, tenemos una sentencia condenatoria. ¿Cuáles serían las sanciones? Hablando o siendo prácticos, rigiéndonos, por ejemplo, a daños materiales. Ya, vamos a daños materiales. ¿Cuál es la sanción? Fiscalía, la misión de fiscalía sería, ¿no?, demostrar su teoría del caso en base a lo que dijo el peritaje, ¿no? Demostrar que Móvil 1 es el responsable del accidente. Entonces, en ese sentido, Fiscalía demuestra que hubo un delito de tránsito, demuestra la materialidad y demuestra la responsabilidad del accidente. Entonces, hablando solamente de daños materiales, la sanción va a ser, primero, el pago de la reparación integral, de acuerdo a lo que determina el informe de reconocimiento técnico-mecánico. Y también agregado, por ejemplo, facturas, ¿no? Aquí está la factura que se va a anunciar en la audiencia preparatoria de juicio, digamos, la factura del traslado en la grúa, en los días que el vehículo estuvo detenido en el patio de retención vehicular, incluido hasta honorarios de abogados que tendrá que demostrar con la factura. Entonces, esta es la reparación integral que va a mandar por sentencia a pagar el juez, ¿no? También va a existir el pago de la multa. Va a haber un pago de la multa. Por ejemplo, si los daños materiales ocasionados va de 2 salarios básicos hasta 4 salarios básicos, pero no excedan de 6 salarios básicos, es decir, el daño material está entre los al salario básico actual, entre $850 hasta $2,550, se va a pagar una multa de 2 salarios básicos unificados y reducción de 6 puntos a la licencia. Asimismo, si los daños materiales, digamos, son a partir de los 6 salarios básicos, pues se va a pagar 4 salarios básicos de multa y reducción de 9 puntos a la licencia, más la reparación integral que justifique la víctima. Hablando de que hubieron daños materiales, sí, hubieron daños materiales y la persona causante del accidente estaba con aliento a licor. Bueno, no con aliento a licor, digamos, se demostró en base al contexto. Aparte de estas sanciones que hemos dicho, también habría pues prisión, ¿no?, de 30 a 45 días de privación de libertad. Y claro, obviamente la reparación integral. Estas serían las sanciones en caso de daños materiales. Ahora, en un accidente de tránsito también pueden existir lesionados, ¿no? Entonces, los lesionados, por premura del tiempo, vamos a tomar, por ejemplo, el ejemplo, estas se van a regir en base al artículo 152. Por ejemplo, vamos a tomar la 3, la cual dice pues que una víctima, que existe una incapacidad de 31 a 90 días, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. De 1 a 3 años. Al no existir, digamos, agravantes constitutivas del delito, la pena se reduciría a 1/4 de la pena mínima. Es decir, de 1 a 3 años por lesiones, de 31 a 90 días. Bajo esta regla, y al no existir agravantes, la pena sería de 9 meses, ¿no? En el caso, digamos, de muerte, como dijimos anteriormente, muerte bajo efectos el conductor, bajo los efectos del alcohol, estaremos hablando de una pena de 10 a 12 años. Y en el caso, por ejemplo, de
muerte culposa, es decir, hubo el accidente, pues no hubieron estas otras situaciones de alcohol, fue un accidente, la pena sería de 1 a 3 años de privación de libertad, más la multa que se encuentra determinado en el artículo 70 del COIP. Bueno, en este caso, por muerte culposa, estaríamos hablando de una pena, o perdón, de una multa de 4 a 10 salarios básicos. Ahora, dentro del proceso, tanto en daños materiales, tanto en lesiones, pues claro, se puede acoger también el procesado al procedimiento abreviado, en la cual existirá pues la tercera parte de la reducción de la pena. En este caso, por ejemplo, si hablamos de privación de libertad, se reducirá pues la tercera parte. Igualmente la multa también se reducirá la tercera parte. Sin embargo, no se va a reducir pues la reparación integral. Eso no, eso se mantiene. Bueno, esto con respecto, haciendo un análisis sucinto de delitos de tránsito. Como de tránsito también tenemos lo que es asunto de las contravenciones. Las contravenciones de tránsito, vamos a hacer pues asimismo un análisis pues un poco sucinto, más que todo de las más graves, ¿no? Considerando que actualmente no existe, de acuerdo a la última reforma, reducción de puntos, ¿no? Antes de la última reforma, aparte de la pena, que normalmente pues era una pena pecuniaria, existía esta reducción de puntos. Y bueno, ya que un comentario, digamos, nosotros como abogados de libre ejercicio, antes sí existían, antes de esta reforma, antes, por ejemplo, los que somos abogados de libre ejercicio y hacíamos impugnaciones de tránsito, pues ha existido una reducción bastante, digamos, de las impugnaciones. ¿Por qué? Porque el usuario normalmente, pues antes decía, bueno, es que no quiero perder los puntos, ¿no? Porque al menos quienes eran choferes profesionales, son choferes profesionales, pues era importantísimo pues tener los puntos completos, o si no, si perdía los puntos, había que hacer un curso para la recuperación de puntos, entonces era un problema. Entonces normalmente sí ha existido pues una reducción bastante digamos, en ese sentido de las impugnaciones. Como sabemos, existen 7 clases de contravenciones de tránsito. Desde las contravenciones de tercera clase, tercera, cuarta, quinta, séptima clase, ya no existe esta reducción de puntos, ¿sí? Ya no hay reducción de puntos, sería simplemente la multa y, sí, la multa, nada más. Antes existía, pues como digo, la reducción de puntos. Sin embargo, en las contravenciones de primera y segunda clase, sí existe aún, pues, la reducción de puntos. Y contravenciones, por ejemplo, como la contravención del artículo 383, que es conducción de vehículos con llantas en mal estado, ¿no? Esta nos va a dar una sanción de 5 a 15 días de privación de libertad. En el caso, ¿no?, de que las llantas o neumáticos, en este caso, pues tenga un labrado inferior a 1.6 milímetros. Bueno, existía digamos, una dicotomía en el asunto de que si era llantas o neumáticos, ¿no? Porque las llantas normalmente es todo el asunto de la rueda, incluidos los aros. En cambio, los neumáticos, pues, hablaríamos de la parte del caucho, del labrado, ¿no? Entonces, ahora, también la ley o la interpretación de la ley es literal, ¿no? Por ejemplo, si nos dice las llantas, estaríamos hablando de las 4 llantas, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, de las 4 llantas, tenemos una sola llanta que según el agente de tránsito no está, pues, acorde o en buen estado, como dice la ley, pues no sería susceptible pues de que nos citen, ¿no? Entonces es impugnable esa citación. Entonces estaríamos hablando de
esta pena sería de 15 días, de 5 a 15 días de privación de libertad y disminución de 5 puntos en la licencia. De igual manera, bueno, esto como delito, el exceso de pasajeros en transporte público sería de 6 meses a 1 año. Una contravención que suele ser, digamos, un poco común, por ejemplo, las contravenciones en las cuales el conductor conduce un vehículo con o bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ¿no? Aquí, pues, esta pena puede ser de 5 días, de 5, 15 a 30 días de privación de libertad, dependiendo del grado de alcohol, ¿no? Por ejemplo, de 0.3 a 0.8 gramos, vamos a tener una pena privativa de libertad de 5 días, reducción de 5 puntos, ¿no? Y una multa de un salario, ¿sí? De 0.8 a 1.2 gramos, vamos a tener una pena de 2 salarios básicos, perdón, una multa de 2 salarios básicos y pérdida de 10 puntos en la licencia y 15 días de privación de libertad. Ahora en adelante de 1.2 gramos, va a haber una multa de 3 salarios básicos y la suspensión de la licencia por 60 días. En estos casos, el vehículo va aprehendido por 24 horas, ¿no? Hasta que el propietario, por ejemplo, justifique la propiedad. Ahora, por ejemplo, si es que el propietario es el conductor que está detenido, pues tendrá que esperar los días de privación de libertad para sacar el vehículo. O, en su defecto, como se ha hecho en muchos casos, mandar o hacer un poder a una persona pues de confianza o familiar para que pueda retirar el vehículo las 24 horas que va a estar el vehículo aprehendido. Bien, ahora las contravenciones en las cuales también son de puntos, son contravenciones estas contravenciones de primera clase. Por ejemplo, la persona que conduzca sin haber obtenido la licencia, el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito, ¿no? Agente de tránsito. Muchas veces, digamos, los agentes de tránsito dicen, es que yo soy la autoridad. O sea, veo que es algo errado, ¿no? Sin digamos, hacer de menos, pues el artículo 30 de la ley de tránsito son servidores públicos. El conductor, bueno, faltar de obra, ¿no? Hablemos de, como se ha visto muchas veces en las redes sociales, que el usuario o el conductor, perdón, le mete, yo qué sé, un chirlazo a la gente, ¿no? Entonces, esa contravención, los vehículos, el conductor que conduzca o exceda el límite de velocidad fuera del rango moderado. Puede ser, digamos, como ejemplo, dentro de la ciudad tenemos que manejar o conducir, perdón, a 50 kilómetros por hora. El rango moderado será hasta 60 kilómetros por hora, pero si ya dentro de la ciudad estamos manejando a 70 kilómetros por hora, ya estamos fuera del rango moderado. Y estas contravenciones, pues, serán susceptibles de una pena privativa de libertad de 3 días, una multa de un salario básico al trabajador y reducción de 10 puntos en la licencia. Asimismo, existirá pues una sanción de 2 salarios básicos unificados del trabajador, reducción de 10 puntos en la licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de 7 días. ¿Cuál contravención? Estas contravenciones, por ejemplo, la que normalmente le llamamos las que hacen carreras ilegales, ¿no? Taxi pirata, que le dicen normalmente. Hay gente que, por ejemplo, coge el vehículo, lo pinta de amarillo y se pone a hacer carreras, ¿no? Entonces, aquí va esta pena, ¿no? Sería de 2 salarios básicos unificados al trabajador, reducción de 10 puntos a la licencia y el vehículo estaría retenido 7 días hasta que el vehículo incluso sea pintado del color original. Asimismo, la persona que conduzca el vehículo con una licencia de categoría diferente al exigible. Por ejemplo, si tenemos una licencia de categoría no profesional y estoy conduciendo un vehículo en la cual me exigen una licencia de categoría profesional, por ejemplo, en el caso de un taxi.
Entonces, también estamos susceptibles de esta pena. Bueno, las contravenciones de tránsito de segunda clase. La pena a estas contravenciones será del 50% de un salario básico unificado del trabajador en general, reducción de 9 puntos en la licencia. Bienes. El conductor que ocasione un accidente de tránsito en el cual los daños materiales sea inferior a 2 salarios básicos, ¿no? Aquí es como que se viene pues, a producir el alma de lo que la contravención, ¿no? Aquí ya hablemos de un simple roce en una puerta, pues el agente de tránsito observa, pues dice, no, pues esto no va a pasar de 2 salarios básicos, entonces a cada conductor les va a dar su citación. Entonces aquí, normalmente a nuestros usuarios les recomendamos que aquí impugnen, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Puede ser de que la otra parte tal vez no impugne. Y dentro de la audiencia de procedimiento expedito de tránsito, pues se demostrará efectivamente quién es el responsable. Y en la práctica suelen anularse, ¿no? Esas citaciones cuando se ha impugnado porque, digamos, no se puede determinar con claridad meridiana quién cometió pues, la infracción. Entonces, normalmente, y también porque la multa es un poquito también, digamos, fuerte, el 50% salario básico y reducción de 9 puntos a la licencia. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida, ¿no? También es susceptible de esta pena. Aquí tenemos que ver, digamos, cuando la licencia es caducada, anulada, revocada o suspendida, ¿no? Aquí cada uno de estos ítems tiene pues una diferencia. O sea, más que todo tiene que estar o tiene que existir una resolución de un juez, ¿no? Para que determine efectivamente que la licencia, digamos, fue revocada, ¿sí? O fue suspendida. También la resolución también del director de la Agencia Nacional de Tránsito. Bueno, si es caducada, obviamente se va a observar, ¿no? En la licencia, efectivamente, que ya, digamos, ayer, 4 de julio, ya caducó la licencia. Entonces, si estamos conduciendo con esa licencia caducada, pues toda vez que tenemos hasta 90 días antes para renovar la licencia. Entonces, aquí estamos incurriendo en esta contravención. La persona adolescente mayor de 16 años que posea un permiso de conducción, ¿no es cierto? Hay permisos de conducción para adolescentes, y tiene que ir acompañado pues de una persona adulta que tenga la licencia. Ahora, si esta persona no tiene la licencia, o tiene la licencia caducada o tiene la licencia revocada, pues obviamente va a incurrir en este tipo de contravención. El conductor de transporte por cuenta propia o comercial que exceda el número de pasajeros también va a ser susceptible de esta sanción de una multa del 50% de un salario básico, reducción de 9 puntos a la licencia. Normalmente yo aquí le veo una especie de, digamos, tal vez de vacío legal, ¿no? Porque dice el conductor de transporte por cuenta propia o comercial. Normalmente, los vehículos de cuenta propia son los vehículos, por ejemplo, con los cuales, digamos, trabajamos. Por ejemplo, una furgoneta que es de una florería, por ejemplo, floristería, perdón. Es un vehículo de cuenta propia. Comercial, ¿no? Los vehículos, por lo general, los que prestan, pues, servicio público, que excede el número de pasajeros. Pero la ley, la norma, no nos dice del vehículo particular, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, aquí nosotros le podemos ver impugnable esta contravención, toda vez de que no dice aquí sobre, digamos, un vehículo particular. Realmente un vehículo particular dice en la matrícula, ¿no? Particular y pasajeros, 5 pasajeros. Ahora el asunto también es el glosario del reglamento de tránsito nos habla sobre qué es el pasajero. Es la persona, ¿no es cierto?, que se transporta en un vehículo sin ser el conductor. Ahora, si en la matrícula me dice capacidad 5 pasajeros y viene la gente de tránsito y hay, digamos,
6 pasajeros, 6 personas dentro del vehículo, estaríamos en lo correcto, ¿no? O sea, no digo con esto de que infringamos la norma, pero el asunto es una especie más como de observación, ¿no? Hacia la norma, ¿no? Considerando de que normalmente se maneja bastante el glosario de términos que consta pues al final del reglamento de tránsito, el cual pues nos dice que pasajero es la persona que se transporte en un vehículo sin ser el conductor. Sin embargo, digamos en el matrícula nos dice pasajeros, 5 pasajeros. Entonces, ahí existiría un poco de oscuridad o digamos, o la norma no esté tan clara. Bueno, como premura del tiempo, ya para concluir, asimismo las contravenciones de las siguientes contravenciones, ¿no? Vamos a de manera un poco igualmente sucinta. Existen pues las contravenciones de tercera clase, las cuales pues ya de aquí en adelante ya no son contravenciones en las cuales no existirá reducción de puntos, sino simplemente la multa, ¿no? Entonces, en este sentido vamos a, porque son muchas contravenciones, casi cada contravención de cada clase tiene como 15, un promedio de 15 contravenciones. Entonces, por ejemplo, la tercera clase nos va a dar una sanción del 50% de un salario, ¿no? Como por ejemplo, el conductor que transporte material inflamable sin permiso, ¿no? Digamos, pasa por la mitad del centro histórico de Quito, un vehículo con dinamita. Ya vimos lo que pasó en noticias anteriores, recién esta semana, cuando un vehículo transportaba dinamita por Riobamba, me parece, el vehículo explotó. Ahora imaginémonos ese vehículo en medio de la ciudad, el daño colateral que hubiese causado. Entonces, un conductor que transporte material inflamable y saturación va a tener una multa de 50% de un salario básico, ¿no? La cual pues yo también le veo un poquito media desproporcional, como por ejemplo una persona que utiliza su vehículo para trabajar, en el caso de las aplicaciones de Uber, etcétera, etcétera, ¿no? Estas aplicaciones nuevas que hay, y la pena sea tan desproporcional que tengan que pagar 2 salarios básicos, reducción de puntos en la licencia, y aparte de eso el vehículo retenido 7 días. Entonces, vemos una desproporcionalidad, que el daño que pueda causar un vehículo que transporta material inflamable en medio de la ciudad, por ejemplo. Pues simplemente aquí habrá una pena del 50% de un salario básico. Las contravenciones de cuarta clase. El conductor, por ejemplo, el conducir un vehículo sin placa de identificación, será susceptible del 30% de un salario básico, ¿no? No conducir el vehículo sin placas, ¿no? Normalmente a veces nos dan unos papelitos que pegamos en la parte delantera del parabrisas y en la parte de atrás, que son las dichosas placas provisionales, que lo cual en la ley no existe, ¿no? La placa provisional. ¿Cuál es la placa? Dice el glosario de términos del reglamento, las placas metálicas, las cuales tienen que estar en un lugar visible, tanto en la parte delantera como atrás. Los papelitos normalmente no nos dice que tenemos que pegarlos en el parabrisas. Lo podemos cargar tranquilamente en la guantera, no hay problema. Lo que nos van a pedir una identificación, sí señora, aquí está la placa, porque este documento provisional, que no es mal llamada placas provisionales porque el término no existe. Sin embargo, si no tenemos la placa en sí, no llevamos las placas, yo qué sé, se nos cayó, nos robaron, seríamos susceptibles del 30% de salario base. Contravenciones de quinta clase, estaremos una pena de 15% de un salario básico. Por ejemplo, el conductor que no exija a sus pasajeros el cinturón de seguridad, ¿no? Entonces el conductor, los pasajeros que llevaba, pues no exigió que el cinturón de seguridad. Estaremos hablando, pues, habría una sanción del 15% del salario básico. Contravención de sexta clase. El conductor que obstaculice el tránsito al quedarse sin combustible, ¿no? El 10% de un salario básico. Por ejemplo, aquí en pleno tráfico se me acabó el gasoil, se me acabó la gasolina y está obstaculizando el tránsito, entonces tendríamos una multa del 10%. No así, si digamos se me acaba la gasolina, chuta, pero el vehículo está al borde digamos en la berma, donde no obstaculiza el tránsito a nadie, pues no seríamos susceptibles de esa multa.
Y las contravenciones de séptima clase, igualmente pues estaremos sancionados pues con el 5% de un salario básico. El conductor que no utilice el cinturón de seguridad, ¿no? El propio conductor que utilice el cinturón de seguridad tendrá pues una sanción del 5% de un salario básico. Bueno, parece que nos hemos extendido un poquito en el tiempo, ya es 7:40. Entonces, bueno, hasta aquí sería pues mi exposición con respecto al tema que me ha tocado exponer en esta tarde sobre las sanciones y medidas cautelares en materia de tránsito. Muy buena ponencia, doctor Carlos. Desde la plataforma Zoom tenemos una pregunta. Gloria Rojas nos pregunta, ¿conducir con licencia es una infracción accesoria? Sin licencia, perdón. ¿Conducir sin licencia es una infracción accesoria o una causa concurrente? Concurrente. Ya, por ejemplo, conducir sin licencia. ¿Sí? Sin licencia. Sin licencia. Pero a ver, la pregunta sería aquí, pero teniendo la licencia, por ejemplo, porque, digamos, yo tengo la licencia y nunca, a ver, vamos, para ubicarnos mejor. Digamos, yo nunca saqué la licencia, ya, nunca saqué la licencia, nunca fui a una autoescuela a sacar la licencia y estoy conduciendo, pues, un vehículo, ¿no? De por sí, pues, estamos incurriendo primero, pues, en si es que es solamente una contravención, ¿no? Hablamos, como dijimos, la pena sería de 3 días de privación de libertad, ¿sí? Y la multa, pues, de un salario básico, ¿no? Si nunca he sacado la licencia, ¿ya? Y peor, se ocasionó un accidente de tránsito, en el cual, digamos, hubo daños materiales o lesionados, hubo, por ejemplo, en el peor de los casos, hubo una persona fallecida, ¿no? Aquí estaríamos hablando, pues, de una agravante, ¿sí? Una agravante la cual, digamos, suponiendo en el caso de muerte, normalmente va a ser de 1 a 3 años de privación de libertad, ¿sí? Entonces, como hay esta agravante de no tener la licencia, entonces me van a poner el máximo de la pena, que va a ser, pues, los 3 años. Pero claro, ahora, dentro del informe, ¿no? Dentro de un informe de reconocimiento del lugar de los hechos, vamos a tener la causa basal, que va a ser, pues, la cual, pues, es la causa principal por la que se suscitó el accidente, ¿ya? Y, digamos, conducir, en este sentido, si, digamos, nunca he sacado la licencia, ¿sí? Sería, aparte de un agravante ya dentro de lo procesal, sería, pues, una causa accesoria, ¿sí? La concurrente, por ejemplo, sería conducir el vehículo y la persona tiene aliento a licor, ¿ya? Sería una causa concurrente. Esta sería una causa accesoria. Justamente con la causa basal, Edwin Bajaña nos pide si le pueden explicar más sobre qué es el informe basal y cómo se aplica en el proceso. Ya, el informe de reconocimiento será. Porque, a ver, la causa basal es la causa, ¿no es cierto? Es aquella circunstancia que interviene en forma directa en la producción del accidente. Por ejemplo, se pasó el pare. Estaba el pare, entonces, ¿cómo va a venir la causa basal? Va a decir, el móvil 1, conductor móvil 1, conduce sin prestar atención a las señales de tránsito, inobservando una señal reglamentaria que tenía la obligación de respetar, ¿no? El disco pare. Entonces, esta es la causa principal por la que se produjo el accidente. Entonces, esa es la causa basal, ¿ya? Esa va a ser la causa basal, la causa principal por la que se produjo el accidente. Entonces, como decíamos antes, ¿no? Digamos, la causa concurrente sería la persona que tal vez está conduciendo su vehículo con los sentidos o condiciones motoras reducidas, ¿no? Por la ingesta de alcohol. Entonces, aparte que la ingesta de alcohol básicamente no es, en el informe, o sea, no sería la causa principal por la que sucedió el accidente. Ya. Sería una causa, sí, concurrente, pudo haber afectado,
Pero, por ejemplo, como en muchos casos, prácticamente, casos prácticos, ¿no? Sucede de que la persona que se saltó el pare es una persona que estaba completamente lúcida, ¿ya? Pero por ahí, por distracción, yo qué sé, vio el avión que pasaba y se pasó el pare. Y la persona que venía al sentido, no contrario, sino a la parte lateral, esa persona iba completamente ebrio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? No, pues, o sea, la persona que iba ebria iba conduciendo más lúcido que el que no estaba ebrio, ¿no? Pero esta persona que estaba lúcida se pasa el pare y la persona que venía en la parte lateral, pues esa sí estaba completamente ebrio. Entonces, aquí la causa basal va a decir que el participante uno irrespeta, ¿no? La señal de tránsito, que es la causa principal por la que se suscitó este accidente de tránsito. Ah, pero hay una causa concurrente porque el participante 2 conduce con sus sentidos reducidos, sus motores reducidos, o sea, motoras reducidas de percepción por la ingesta de alcohol. No va a pasar nada. No va, digamos, no es que porque está tomado, ahora no, el culpable es él. No. Aquí la causa principal, que por lo general, digamos, la causa basal, la causa por la que se basa el accidente es por ejemplo, en este caso práctico que hemos puesto es porque se saltó una señal reglamentaria que tenía la obligación de respetar, ¿no? Entonces, más o menos eso es que me parece que es contestando a la pregunta que decía el compañero. Listo. Mary Erazo nos pregunta, ¿qué pasa si tengo dos categorías de licencia, tipo C y la tipo D? La tipo C está caducada, pero la tipo D está vigente. ¿Puedo conducir un taxi? Ya. Bueno, la ley nos dice, cuando hablamos de categorías diferentes, ¿no? Categoría profesional, categoría no profesional. En este caso estaremos hablando de una categoría profesional y un tipo diferente. Normalmente, digamos en la práctica, sí podemos conducir, digamos, un taxi, porque tenemos la licencia de tipo D, ¿cierto? Superior a la de tipo C. Es como cuando preguntan, dice, hablando de categoría no profesional, ¿no? Dice, ¿puedo conducir una moto si tengo la licencia de tipo B? O sea, en la práctica lo puede hacer, ¿sí? No, la ley no le prohíbe, pero sin embargo, si van a venir los agentes de tránsito, sí te van a citar, ¿sí? Te van a citar porque no estás conduciendo pues con la licencia para, digamos en este caso, una motocicleta. Y peor aún si hay un accidente. ¿Qué va a pasar si estoy con el tipo de licencia diferente? Va a pasar, en el caso de un accidente, que se va a considerar como agravante, ¿sí? Conducir podemos conducir con la licencia, si digamos la de tipo de, digamos tipo C en este caso está caducada, pero, por ejemplo, Dios no quiera, sucedió un accidente, entonces va a tomarse por verse como una agravante, ¿sí? Porque tengo la licencia que estaba de tipo C, con la cual tenía que conducirse ese vehículo, y por mala suerte estuvo caducado, y por mala suerte hubo un accidente de tránsito, pues nos va a servir como agravante. Pero en la práctica sí lo puede hacer. Listo. Jenny Reyes nos dice, en las contravenciones de tercera clase indica que la persona que construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la calzada de las vías o puede ser que causa un daño en la vía, ¿cómo se puede evidenciar qué persona hizo? Ya que generalmente son varios. Claro, como habíamos, ¿no? Digamos, cuando analizábamos, ¿no? De manera sucinta las contravenciones de tránsito, eh, habíamos, ¿no? Evidenciado que existen ciertos vacíos en la norma, ¿no? En la ley en sí. Perdón. Entonces, es una contravención que yo consideraría que tal vez en la práctica, yo creo que nunca hubo un agente civil de tránsito que haya notificado o citado a una persona por este tipo de contravención, porque es verdad, ¿no? ¿Cómo determinamos quién fue el que construyó sin autorización el muro? Ah, lo construyeron frente de mi casa. Viene y me piensa, ¿usted construyó? No, yo no sé, vinieron y de noche lo hicieron. Entonces, existen
contravenciones, por ejemplo, o sea, tal vez tienen el propósito, al menos en materia de tránsito, en contravenciones, prevenir el cometimiento de, digamos, de una contravención, de un accidente de carácter culposo. Pero bueno, en ese sentido, respondiendo a la pregunta, sí es difícil, o sea que, o en la práctica, básicamente, digamos, yo nunca, en los tiempos que llevo haciendo contravenciones, que haya venido pues una contravención en ese sentido, nos haya llegado a nuestro consultorio jurídico una contravención en ese sentido, porque es muy difícil, o sea, es muy difícil determinar, y más que todo, o sea, habla, bueno, antes había reducción de puntos, como dijimos, ¿no? Pero la multa, ¿quién va? Tendría que demostrarlo, o sea, el agente de tránsito, el que acusa, como en procesal, es el que tiene que demostrar, y para aquí pues, es bastante difícil. Listo, doctor. Por cuestión del tiempo, tenemos una última pregunta desde la plataforma Facebook. Alex Pacheco nos dice, si hay una conciliación, ¿ya no recibiría prisión o sí? Y en el caso de muerte o incapacidad de 90 días, el causante en estado de ebriedad. Ya, el causante, a ver, vamos a ver, en la conciliación, incluso, a ver, antes también de una reforma que hubo en la resolución del Consejo de la Judicatura, había que, cuando se realizaban las conciliaciones, se aceptaba la responsabilidad, o se acepta, bueno, todavía se acepta la responsabilidad. ¿Quién va a aceptar la responsabilidad del cometimiento del accidente de tránsito? Ya, yo. ¿Para qué? Para efectos de reducción de puntos, ¿no? Hoy en día ya no hay reducción de puntos. Una vez que se haya realizado la conciliación en un centro de mediación, la causa, más adelante, pues, se va a archivar y la acción penal se va a extinguir. Entonces, por lo tanto, no va a haber ningún tipo de pena privativa de libertad. En casos, por ejemplo, de daños materiales, lesiones, que pasen incluso los 90 días, pero en incapacidad permanente, no. Ahí no se va a poder conciliar. ¿Por qué? Porque la conciliación se puede realizar en delitos que pasen o que tenga una pena de hasta 5 años de privación de libertad. En una incapacidad permanente, la pena sube de 5 a 7. Entonces, por lo tanto, no vamos a poder conciliar, llegar ahí a una conciliación. Peor en caso de muerte. En caso de muerte, no podemos conciliar. Lo que podemos hacer es una reparación integral anticipada. ¿Para qué? Para que el juez, digamos, no nos ponga, digamos, en un caso de muerte. A ver, voy a recordar un caso práctico que algún rato tuve en La Tacunga. Por 2 personas que fallecieron en el accidente, se hizo una reparación integral anticipada por $10,000, ¿no? Que era lo que podía pagar esta persona. ¿Para qué? Para que evitar un poco que el juez nos ponga una reparación integral más alta, ¿no? Es decir, bueno, se va a poner, y como reparación integral son $50,000. Pero ya al asistir una reparación integral anticipada, con reconocimiento de firme reconocimiento de firme rúbrica en una notaría, ya estaría subsanado esa reparación integral, ¿no? Anticipada. Entonces, en conciliación, que nos permite hasta delitos de la pena es hasta 5 años, vamos a conciliar, se va a extinguir la acción penal y no va a haber ni reducción de puntos, ni va a haber privación de libertad, ¿no? Pero si hay muerte culposa, que la pena, claro, es de 1 a 3 años, pero digamos aquí en el caso de muerte, de acuerdo al artículo 663 y siguientes del COIP, no podemos conciliar. ¿Podemos hacer una reparación integral anticipada? Sí. Y peor en un caso de muerte con efectos, bajo efectos de embriaguez, peor, ¿no? Ni siquiera ahí hay procedimiento abreviado. ¿Ya? Contestando a la pregunta. Muchas gracias, estimado Carlos. Le cedo la palabra para que pueda despedirse de esta audiencia. Bueno, muchas gracias, doctora,
Latin Juris, de verdad, muy agradecido por invitarnos pues, a participar pues, en esta ponencia. Espero pues ver disipado pues algunas dudas que se tiene, puesto que la materia de tránsito, a pesar de que es parte, como dije anteriormente de mi exposición, al inicio de mi exposición, es una materia, es una subrama del derecho penal, pero también es amplio, ¿no? Es bastante amplio, que el tiempo pues que tenemos pues es un poco corto, ¿no? Para explicar pues, muchas cosas, incluso tal vez casos prácticos que tengamos. Pero lo importante es compartir el conocimiento o las experiencias que tengamos pues entre colegas, estudiantes de derecho. Entonces, en ese sentido, compañeros de Latin Juris, pues una vez más pues reitero mis agradecimientos hacia ustedes y un saludo fraterno, un abrazo a todos los participantes en este taller. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos, y a todos los ponentes que nos acompañaron en esta segunda jornada. Muchas gracias a las personas que fueron partícipes del día de ayer, del día de hoy y el día de mañana, que será el cierre. El día de mañana contaremos con las ponencias del doctor William Sangolquí, quien nos hablará sobre las pruebas en materia de tránsito, y el doctor Carlos Guzmán, quien nos hablará sobre la aplicación del recurso y la ejecución de la sentencia en materia de tránsito. Con ustedes, este ha sido todo el día de hoy, la planificación, y nos veremos el día de mañana. Gracias.